Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición. Living Stones Church. Muy buenos días, familia, espero que todos estén teniendo una excelente semana. El día de hoy vamos a seguir en nuestros devocionales especiales y hoy vamos a estar tocando un tema que he titulado Unidad en el Cuerpo. Y vamos a estar hablando de Efesios 4, del versículo 1 al versículo número 6. Y lo primero que quiero que hablemos es acerca de qué pasaba en esta ciudad de Éfeso cuando se escribió esta carta. Y especialmente quiero hablar del contexto espiritual. Éfeso era una ciudad que en cierta manera para cada cosa se tenía un dios. Cuentan los historiadores que en esta época eran aproximadamente 50 los dioses más conocidos, aparte de pronto los menos conocidos. Dentro de esto había un gran templo, uno de los más grandes de la época, y era el templo de la diosa Diana, llamada así para los romanos, y Artemisa, llamada así para los griegos. Dentro de esto, la mayor población de Éfeso eran gentiles, ¿cierto? Romanos, griegos, y había una gran variedad de otras nacionalidades. Pero dentro de esto, quiero empezar con este tema, porque Pablo en Éfeso va a señalar dos cosas muy importantes. La riqueza de Efesios es grande, pero yo quiero mencionar dos que para mí son fundamentales. La primera, establecer que ya no eran judíos y ya no eran gentiles, los cuales habían vivido siempre separados y enemistados, sino que ahora, ¿cierto?, judíos y gentiles hacían parte de una sola familia de Dios, un pueblo de Dios, ahora unidos por el nombre de Jesucristo. Y él enfatiza eso mucho en todo Efesios. Pero también él viene a enfatizar en la unidad en el cuerpo. Como habían tantos ídolos, tantos dioses en esta época, pues Pablo quiere dejar claro que hay un Dios que es diferente a todos los demás. Pero quiere recordarle a los cristianos de esa época que ese Dios es único y verdadero. Pero también quiere llamar a los cristianos de la época a que estén unidos en Él, en ese cuerpo. Y usted y yo nos podríamos preguntar, ¿pero por qué? ¿Cierto? Si Pablo había enseñado y esto sería una gran enseñanza y estábamos en el fervor del cristianismo, pero entendamos el contexto. Era una ciudad idólatra, era una ciudad donde básicamente gran parte de sus finanzas o de su economía eran en base a los ídolos, porque todos estos ídolos eran construidos de la mano del hombre. Entonces, todo esto traía una gran afectación en la cual parte de estos ídolos se tendían o se procuraban mezclar con la creencia cristiana. Y es acá donde Pablo quiere enfatizar a que los cristianos estén unidos, pero hace menciones en la cual nos lleva a recordar que nuestra posición debe estar en el cuerpo de Cristo. Dentro de esto, entonces quiero que vayamos a la palabra del Señor y empecemos a leer. Dice el versículo 1, por lo tanto yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Hasta aquí les recuerda su posición frente al Señor. Desde aquí les recuerda quiénes son ellos en Dios. Versículo 2, sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense en las faltas por amor. Aquí el apóstol les está diciendo, como quien dice, aguántense, dejen de estarse criticando, dejen de estarse peleando por bobadas, más bien tolérense los unos a los otros. Perdónense por amor los unos a los otros. Y en cierta manera podríamos decir que aquí Pablo les está recordando el primer mandamiento: amar al Señor sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 3,
Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Y acá viene el punto importante de estos versículos que ya había leído. Porque podríamos decir, eso era con todo el mundo. Sí, era con todo el mundo, pero le está hablando a un pueblo específico. Le está hablando a los cristianos y le está hablando a aquellos que pertenecen al cuerpo de Cristo. Versículo 4 dice, pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Esto es donde nosotros tenemos que tener la certeza a dónde pertenecemos nosotros. ¿Qué es lo más importante en nuestras vidas? ¿Cristo? O tal vez lo que estén diciendo alrededor. Si nosotros volvemos al contexto, pues en esta mezclanza de dioses, muchos de aquellas personas que aún idolatraban los otros dioses, pues querrían que esos cristianos que tal vez habían perdido, pues volvieran a su creencia. ¿Por qué? Porque también afectaba su bolsillo. Esa persona que tal vez hacía ese dios en cerámica, pues ya estaba dejando de percibir ese dinero. Para ellos no solo era lo que ellos creían, sino también era muchas veces su fuente de ingreso. Entonces, acá es donde Pablo nos enseña algo y es la unidad en el cuerpo de Cristo. Y acá yo quiero hablar referente a la enemistad que nosotros muchas veces tenemos con otras personas que no piensan o no ven como nosotros vemos el llegar o el acercarnos a Cristo. Y quiero ser muy claro en el decir el llegar o el acercarnos a Cristo, porque lo que no puede cambiar y lo que sí diferencia tal vez de otros que se llaman cristianos o no son cristianos es lo que conocemos como la doctrina fundamental, es decir, la enseñanza fundamental o la enseñanza esencial, ¿cierto? Doctrina esencial, ¿cierto? Que es la base de un cristiano o la base o la enseñanza principal en la cual nosotros llegamos a Dios o de quién es Dios. Y una de esas pues las vemos más adelante cuando él dice hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios. Él quiere dejar claro que en este cuerpo de Cristo solo hay uno que es el Dios verdadero. No hay conceptos apartes tratando de hacer una diferencia dentro de las otras enseñanzas que había en la época, pero eso también hoy en día a nosotros también nos lleva a pensar en la manera en la cual hoy también hay muchos dioses, ¿cierto? Dentro de los cuales nosotros tratamos de asociar que es el mismo Dios, pero no lo es. Entonces, volviendo al concepto de la doctrina esencial o la enseñanza esencial, ¿cierto? Un ejemplo de esto, ¿cuál podría ser? Que nuestro Dios, el único y verdadero, Él es Padre, Él es Hijo y Él es Espíritu Santo. Él es uno, pero Él es tres también. Que nuestra salvación no es por méritos, no es por cuánto tú puedas hacer, no es porque tan bueno, ¿cierto? Entre comillas bueno tú puedas hacer o porque tantas obras hagas, sino es sencillamente por voluntad de Dios, por la gracia, es decir, por el regalo inmerecido que Él nos ha dado, ¿cierto? Fue Él y solamente a través de nuestra fe en Jesucristo, entregándole nuestras vidas, arrepintiéndonos y volviéndonos a Dios, es que podemos ser salvos. ¿Cuál otra doctrina esencial se podría decir? El perdón de los pecados es directamente a Dios, pidiendo yo perdón al Padre. No necesito un intermediario humano, porque solo hay un intermediario entre el Padre y los hombres, y Él es Jesucristo. Entonces, esto es lo que conocemos como las doctrinas principales o las doctrinas esenciales. Pero dentro de esto hay doctrinas o enseñanzas secundarias y terciarias, ¿cierto? Es decir, otras que tal vez es la manera como hacen el ministerio, como practican la fe, que en cierta manera nos llevan a perder lo esencial y lo primario. Como por ejemplo, la manera como pueden hacer las reuniones, la manera
cómo perciben los dones, ¿cierto? Hay personas que creen que los dones han cesado, hay personas que creen que los dones aún están a la disposición del hombre. Hay personas que hacen alabanzas con himnos, sencillamente cantando con las voces, con trompetas. Nosotros usamos videos, nos gozamos en el Señor, saltamos, brincamos. Hay personas o hay congregaciones, que usan alabanza en vivo, ¿cierto? Y es la única manera. Todas estas son doctrinas secundarias, terciarias, que en cierta manera no difieren en mayor parte dentro de lo importante que es que solo hay un Dios, que solo hay una manera de buscarlo, que solo hay una manera de llegar a Él. Dentro de esto, perdón que he tomado un poco más de tiempo para explicarlo, porque es muy importante. Hoy en día vemos una enemistad grandísima muchas veces entre cristianos con una sana enseñanza, es decir, con una enseñanza esencial, primaria dentro de los mismos términos, ¿cierto? Pero nos peleamos porque no hacemos la alabanza así. Nos peleamos porque yo creo en que aún están los dones y usted no los cree. Nos peleamos porque tal vez usted tiene que ir en corbata y en traje y yo puedo ir en tenis y en zapatos. Y cosas que usted tal vez sabe, yo aquí estoy haciendo referencia dentro de un parámetro de que pertenecemos al cuerpo de Cristo, es decir, dentro de que hay una sana doctrina. Y esto, Pablo precisamente lo que acá está queriendo decir, ¿cierto? Si nosotros leemos esos versículos desde el último, desde el 6 hacia arriba, pues nos da la base de lo más importante, y dentro de eso más importante, si llegamos a diferir, pues es donde nosotros debemos respetarnos, donde nos debemos de tolerar en amor, donde nosotros debemos aprender a procurar la paz, a procurar que entre nosotros más bien haya una unidad en el espíritu, una unidad en el cuerpo. Qué bonito sería que nosotros todos los cristianos que creemos en una doctrina esencial sana pudiéramos unirnos para orar sin necesidad de estar diciendo este es de aquí, este es de allá, sino todos somos de Cristo. Una de las cosas en las cuales tal vez la iglesia latina principalmente tal vez ha perdido esta enseñanza sana, ¿cierto? Es el de entender que los discípulos no le pertenecen a una congregación. Los discípulos le pertenecen a Cristo. Y la tarea de las congregaciones, de los pastores, de los líderes, no es que me sigan a mí, no es que sigan a Living Stones, no es que sigan a cierta congregación, es que sigan a Cristo, que cada día sean más como Él. Y de esta manera puedan desarrollarse cada día y crecer en el amor que solo Él nos puede dar. Entonces, familia, el devocional de hoy es para que nosotros podamos ir más allá, muchas veces de nuestros conceptos tan encerrados o tal vez de nuestro concepto tan judío, es decir, como tan exclusivo. Si no es con los que estoy aquí, entonces no estoy con nadie. Y no, el propósito de Dios es diferente, que nosotros seamos un pueblo en Él, un pueblo donde seamos un cuerpo donde Cristo es la cabeza, donde Él nos dirige. Entonces, de esta manera quiero invitarte a que terminemos orando y exhortarte, invitarte. Si hay personas en las cuales comparten una misma fe, una sana doctrina, pero hay otros aspectos que no son iguales a como tú los vives, como tú los practiques y estás en enemistad con ellos, pues procura hacer el bien con ellos. Procura ser amable. Procura perdonar las faltas o perdonar los comentarios, porque la mayoría de veces son comentarios hirientes y desaforados, lo que nos lleva a no estar unidos, sino por el contrario, a estar divididos y de esta manera herir el cuerpo de Cristo. Padre, gracias por esta mañana, gracias por tu palabra. Te pedimos que esta palabra, Señor, sea, Señor, cayendo en buena semilla en nuestros corazones. Te oramos, amado Señor, para que cada día nos permitas crecer, Señor, y estar arraigados en ese cuerpo donde tú eres la cabeza, amado Jesús. En tu nombre te oramos. Amén.
Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga.